Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Vamos a hablar esta tarde aquí en Duna Ciencia en realidad, a propósito de una especie animal que no sé cuál será su condición. Entiendo que acá está en Chile es un poquito invasora acá en Chile, pero bueno, ese no es el punto. Pero los anfibios lo están pasando mal en el planeta, Pancho Aravena. Lo sabemos, ¿no es cierto? Claro. No sé cómo lo está pasando este anfibio en particular. Es la rana africana. ¿Y por qué vamos a hablar de la rana africana? A propósito de nuestra invitada de esta tarde. No tiene que ver necesariamente con la rana. De alguna manera es una excusa para que conversemos sobre la regeneración. Pensaba que es de esos ejemplos donde uno dice, este es un problema, pero es una gran oportunidad. Sí, porque uno dice, obviamente una especie invasora es un problema en sí, ¿cierto? Pero la rana africana, como tú bien dices, Polo, es un modelo de experimentación animal que ya que está, hay que trabajar con él, ¿no? Y que nos está dando pistas interesantes, y eso ha sido parte del trabajo de nuestra invitada de hoy para investigar particularmente los mecanismos de regeneración de tejidos. Estamos junto a Paula Slater, es bioquímica, doctora en ciencias biológicas con mención en biología celular y molecular de la Universidad Católica, es investigadora del Departamento de Ciencias Biológicas y Químicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Sebastián, investigadora asociada del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad de San Sebastián, y lleva aproximadamente 10 años trabajando en esta caracterización y el estudio en general de los mecanismos de regeneración de tejidos de la rana africana, algo que nos da pista, y me imagino, Paula, que eso está en el origen de no de la pregunta, pero sí como de la justificación de la pregunta, ¿no? De por qué nos interesa entender cómo funcionan los mecanismos de regeneración de tejidos en una especie ajena a la nuestra, por cierto, pero nos da pistas, ¿cierto?, importantes para entender mecanismos que eventualmente pueden resultar en un conocimiento beneficioso en términos terapéuticos para nosotros, ¿no? Exacto. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a tenerme acá. Claro, en el fondo, si uno piensa, nosotros, los seres humanos y los mamíferos en general, tenemos una muy baja capacidad regenerativa, y en su gran mayoría son durante estadios embrionarios, y a medida que vamos avanzando en el fondo, en el desarrollo, vamos perdiendo esa pequeña capacidad regenerativa que tenemos inicialmente. Entonces, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo. Si es que a ustedes se les echa a perder un equipo, para poder arreglarlo, primero tienen que entender cómo funciona para ver qué es lo que no está funcionando y poder arreglarlo. Uh-huh. Entonces, por eso es importante mirar a especies que sí tienen capacidad regenerativa para poder entender y caracterizar estos procesos, y de esa manera, entonces, ir a ver si es que eso es lo que no está funcionando en los organismos que no somos capaces de regenerar, y eventualmente, ojalá, estimular la regeneración. Y son especies, en ese sentido, radicalmente diferentes de otras, ¿no? De las que no tienen esa capacidad de regeneración. ¿En qué se distinguen? Claro, o sea, existen especies. Si uno mira, por ejemplo, durante la evolución, hay especies que están bastante alejados de nosotros, como son el caso de los anfibios y peces, que tienen una alta capacidad regenerativa. Se utiliza mucho para estudiar el pez cebra, la salamandra, axolote y esta rana africana. Si pensamos en el fondo, las otras especies que nombré tienen una capacidad regenerativa durante toda su vida. Pero la rana es una especie que está como a nivel intermedio y tiene estadios del desarrollo que tiene una alta capacidad regenerativa y otros estadios que no. ¿Cuál es el punto? Claro, si nosotros pensamos, hay mamíferos que también tienen capacidad regenerativa en estadios embrionarios, pero
toda la parte de gestación es al interior de la madre. Claro. En cambio, estas ranas tienen un desarrollo externo. Entonces uno puede ver y puede estudiar todas estas etapas en las cuales sí puede regenerar. Ahora, es inevitable, Paula, la pregunta de en qué minuto, con una especie ajena, invasora, ¿cierto? Que entiendo que de los años 70 que está en nuestro país, ¿correcto? Más o menos, sí. Más o menos. ¿En qué minuto, no tú particularmente individualmente, pero como que la ciencia se da cuenta, hey, aquí hay una oportunidad de observar, justamente por las características de esta especie, hay una oportunidad de observar procesos que en general nos han sido velados? Claro, o sea, no sé si es relevante en ese sentido, no sé si es relevante como la información, pero sí, me causa la curiosidad. De hecho, ¿no? Es una historia bien interesante porque esta rana se utiliza mucho además para estudios de desarrollo. Por esto mismo de que tiene este desarrollo embrionario externo. Pero si nos montamos un poco más atrás, hacia los años 20 más o menos, esta rana se comenzó a utilizar inicialmente como test de embarazo. ¿Cómo? Test de embarazo en general, como a nivel mundial. Pero porque en humanos. En humanos. ¿Y cómo así? A ver. Porque cómo funcionaba en esa época, la persona que quería saber si estaba embarazada, ¿ya? Tenía que entregar de su orina y había que inyectar en ese entonces o conejos o ratones durante 3 días la orina de la persona que quería saber si estaba embarazada, y luego a los 3 días se sacrificaba y se veía si es que había algún cambio en las gónadas. Ese era el proceso. Ese era el proceso. Entonces, ese era el test de embarazo antes. Por eso casi nadie se hacía test de embarazo también. Eso en el fondo era casi imposible. ¿Me da un ratón, por favor? Porque estoy insegura. Un ratón y 3 jeringas. Claro. Mira. Entonces, más o menos en los años 20, hubo una pareja de investigadores que fueron a África y querían estudiar el cambio de coloración en las ranas. Y para eso querían ver cómo ciertas hormonas que se producen en el cerebro afectaban este cambio de coloración. Y con una hormona en particular se dieron cuenta de que las ranas ponían huevos. Y que es justo la hormona que se secreta durante el embarazo. Entonces, finalmente, se pasó entonces a utilizar esta rana, se inyectaba una sola vez una muestra de orina, y a las 12 horas, si es que la persona estaba embarazada, la rana ponía huevos. Entonces... ¡Qué loco! Impresionante. Sí. Y la rana se podía volver a utilizar en el fondo. Claro. Entonces ahí se dieron cuenta que efectivamente uno podía estimular la postura de huevos. Entonces ya no es solamente una vez al año que genera cría, sino que uno puede inducir la postura a lo largo de todo el año. Pero además, en ese entonces, varios laboratorios se asociaban a clínicas. Entonces cuando se hacía estos test de embarazo, eran huevos que no estaban fertilizados, entonces se llamaba a investigadores que iban allá, sacaban estos huevos y comenzaban a hacer estudios. Hay mucha información de biología molecular que se ha determinado también con las ranitas. Entonces se han utilizado desde hace mucho tiempo, pero no son tan conocidas. Yo creo que ese... Perdón, ¿y tu experiencia con este modelo particularmente? ¿Cómo fue? ¿Qué fue primero? ¿Como tu interés en tu línea de investigación que determinó que ese era el modelo experimental, o fue más bien como qué puedo sacar de este modelo? A ver, a mí siempre me interesó el desarrollo neuronal, el desarrollo del sistema nervioso, y fui a hacer un postdoctorado a Estados Unidos, y por esas casualidades, en el fondo, al laboratorio donde llegué a trabajar, trabajaban con estas ranitas. Entonces ahí las empecé a conocer. Y además acá en Chile había un grupo que estudiaba regeneración de médula espinal en estas mismas ranitas. Y mientras yo estaba allá nos pusimos en contacto porque también era de mi interés. Y ya había aprendido a trabajar con estas ranas, ya sabía la potencialidad que tenía. Entonces es ahí cuando hice la conexión. Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Paula Slater. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, investigadora del Departamento de Ciencias Biológicas y Química de la Facultad
de Ciencias de la Universidad San Sebastián, investigadora además asociada al Centro Basal Ciencia y Vida USS. Explícanos el mecanismo. ¿Cómo funciona en las ranas y qué es en ese sentido como exportable, digamos, a otro organismo como el nuestro? Claro. Cuando ocurre un daño, en el fondo ya sea un golpe, un daño mecánico, ese golpe ya genera muerte de células que están presentes en el tejido. Entonces, normalmente lo que se hace para poder sanar el tejido es que el sistema inmune llegan células y se liberan además factores que van a limpiar esa zona, van a eliminar entonces todas estas células muertas y ese espacio que queda en el fondo tiene que ser llenado por nuevas células. Por lo tanto, hay células que comienzan a dividirse y van a llenar ese espacio, ¿ya? Y en el caso de la médula también hay neuronas que tienen corte de los axones y estos axones vuelven a crecer, ¿sí? En el caso de los mamíferos, de los organismos que no regeneramos, la muerte que ocurre de las células es mucho mayor. La respuesta del sistema inmune no funciona de la manera más correcta, entonces se genera una inflamación generalizada y crónica, y además cuando las células se dividen, tienen distintas capacidades de generar los tipos celulares que se necesitan. Y además los axones no pueden regenerar. Entonces ahí son varios mecanismos que están participando dentro del mismo proceso. Y claro, o sea, la idea es poder determinar cómo regular y que sea más acotado toda esta respuesta en los organismos que no pueden regenerar. Ya, y hay algo en la investigación de ustedes que determina, por ejemplo, corrígeme si lo estoy diciendo mal, pero la función importante que tienen las mitocondrias en el proceso de regeneración. Uh-huh. Pero además de preguntarte por eso, quería preguntarte si es que hay cosas que nosotros pensábamos que eran imposibles en nuestra especie y que al verlo en otra especie, como la rana africana, podemos decir, mira, no es tan conclusivo como pensábamos. No es que nosotros, por ejemplo, cuando hay una lesión mencionada, porque me quedó muy fuerte, ¿no? La idea de una lesión en la médula espinal, uno sabe que eso obviamente tiene consecuencias muy dramáticas en las personas que tienen un trauma, un accidente, etcétera. Uno dice, bueno, no, una vez que se produce esa lesión no hay nada que hacer al respecto, y sin embargo, no sé si al verlo operar en otra especie como la rana africana en tu caso, uno dice, no es tan conclusivo ese no. Pienso en el ejemplo de la neuroplasticidad. Uh-huh. Que solíamos pensar que la neuroplasticidad era algo que uno iba perdiendo a lo largo del tiempo y por lo tanto, qué sé yo, uno ya no regeneraba neuronas, uno las neuronas que perdía, las perdía simplemente. Y luego hemos ido aprendiendo que, si bien no al mismo ritmo que un joven lozano, igual tenemos un proceso permanente de neurogeneración y neuroplasticidad, y por lo tanto hay cosas que explorar en eso. Claro, efectivamente. Y en el caso, por ejemplo, del cerebro, son ciertas zonas muy específicas que se ha determinado que ocurre neurogénesis en adultos. En el caso de la médula, claro, lo que se sabe es que tenemos células madres en la médula, pero que frente a una lesión, estas pueden dividirse, pero no son capaces de generar nuevas neuronas. Por lo general, generan otros tipos celulares del sistema nervioso, pero no neuronas, y que ayudan principalmente a sellar el daño. Ajá. Para que no siga expandiéndose, porque este daño sigue expandiéndose, puede haber durante años, uno puede seguir viendo que es como una cascada, no sé, que en el fondo la misma muerte de las células vaya liberando factores e induciendo la muerte de las células vecinas. Es como una quemadura que una vez que se aleja el contacto del hecho traumático, igual sigue generando el daño, ¿no? Exacto. Entonces, finalmente, los organismos que no regeneramos terminamos generando una cicatriz
como si fuera una herida en el fondo, pero en este caso es una cicatriz glial, que es con células del sistema nervioso que forman una barrera para que no siga aumentando el daño. Entonces nosotros sabemos que frente a un daño, las células madres se dividen y generan este tipo de células para formar la cicatriz. Pero, por ejemplo, algo que ya se ha determinado es que si esas células se sacan y se cultivan en una placa con medios específicos, sí son capaces de generar neuronas. Por lo tanto, algo que uno podría pensar es que tienen la capacidad, pero hay factores extrínsecos fuera de la célula que están afectando entonces cuáles son los genes que se van a expresar y que van a permitir entonces su diferenciación a neuronas. Ahora, respecto a lo otro que me preguntabas de las mitocondrias, claro, nosotros estamos estudiando las mitocondrias y el metabolismo de las células, porque antiguamente se pensaba que las mitocondrias y el metabolismo era solamente para producir energía. Ahora se sabe que no es solamente energía, sino que regulan muchos otros procesos. Son, dependiendo del tipo de metabolismo que tiene la célula, se induce la división de la célula, se induce la diferenciación. Entonces, si es que uno va modulando este metabolismo, puede ir modulando también la respuesta de las células. Y, claro, nosotros lo que vimos es que hay un cambio transitorio del metabolismo muy tempranamente en los que sí son capaces de regenerar. Y ahora estamos viendo si es que este cambio es el que gatilla la regeneración o no. Bueno, doctora Paula Slater, súper interesante. Vamos a, en la medida en que vayan también avanzando, ¿no es cierto?, en esta investigación que tiene, me imagino que tiene perspectivas bien interesantes para algún tiempo más. Vamos a, por supuesto, invitarla nuevamente, doctora Paula Slater, de la Universidad San Sebastián y del Centro Basal Ciencia y Vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Pancho, hasta mañana nos juntamos mañana, en Espíritu pues, Científico a así las es. 4 de la tarde aquí en Radio Duna. Ya nos vamos, bien las noticias con Benjamín Stern, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Isabela Ninat y Axel Christensen, Paso en Duna con Nicolás Vergara y Sintonía Crónica con Francisco Aravena y Bárbara Pessoa. Nosotros nos juntamos mañana a las 5 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao. Buenas conversaciones.